你挑挑看，手感摸摸看。Taiwán en 360. Un espacio para mostrarte todo lo que siempre quisiste saber y mucho más. Ven conmigo. Juntos vamos a descubrir, conocer y emocionarnos con las maravillas que ofrece este país y su gente. Bienvenida Sara Rovira Esteva a Radio Taiwán Internacional. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por dedicar tu tiempo para nosotros, para los oyentes. ¿Cómo fue tu primer contacto con el idioma chino y cómo surgió la idea de especializarte en traducción e interpretación? Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Pues bueno, yo en realidad me quería dedicar a la traducción, quería hacer un grado de traducción y pensaba que iba a estudiar inglés y alemán, pero bueno, cosas de la vida que finalmente mi segunda lengua extranjera fue el chino y ahí es donde empecé a estudiar chino. La verdad es que en ese momento yo no pensaba que me iba a dedicar a esto, para nada, era una segunda lengua. Pero sí que tuve la oportunidad a principios de los 90 ir a China a hacer una estancia de estudios y ahí ya me enamoré del chino y me quedé 2 años y ya a partir de ahí ya mi carrera académica o profesional ya se encaminó hacia el chino. Luego de décadas de trayectoria, ¿no? ¿En qué te estás especializando relacionado al idioma chino? Sí, bueno, a ver, como profesora universitaria, claro, tenemos como sobre todo 2 vertientes, que una es la docente, que es la que conoce más la gente, ¿no? Y luego tenemos la vertiente más de investigación y ahí, bueno, en relación con el chino, pues hemos estado los últimos años, hemos creado unas bases de datos de traducciones que se han hecho del chino a las lenguas de España. Eso es sobre todo el español, pero también el gallego, el catalán y el euskera, el vasco. Y ahí pues recogemos todas las traducciones que originariamente se han escrito, o sea, obras que se han escrito en chino y se han vertido a estas lenguas del Estado español, ¿eh? No recogemos traducciones que se hacen en Sudamérica porque no alcanzamos a cubrirlo todo. Pero si alguien quiere saber qué traducciones, por ejemplo, se han hecho de literatura taiwanesa, puede consultar esta base de datos que es totalmente en abierto y verá pues qué traducciones se han hecho, quién las ha hecho, si son traducciones que llevan notas, un aparato crítico, etcétera, etcétera. Esto es una de las cosas que hago en relación con el chino. Creo que puede ser de interés para los espectadores. ¿Y podrías compartirnos alguna de las obras en donde has trabajado para la traducción? Sí, a ver, yo he traducido a San Mao, los diarios del Sáhara, al catalán. ¿Vale? Ahí existe también la traducción al español, pero yo hice una cotraducción con una exalumna mía al catalán. También he traducido a Ma Jian, a Cao Xingjian, que fue premio Nobel, etc. Bueno, yo realmente sí que he traducido tanto literatura como cine, por ejemplo, Tigre y Dragón también la traduje yo. Pero, claro, mi dedicación académica implica que la mayor parte de mi tiempo me tengo que dedicar a la investigación y a la docencia. Y por lo tanto, para hacer traducciones literarias o audiovisuales, tengo que hacerlas en mi tiempo libre, ¿no? En los fines de semana, las vacaciones. Y claro, es algo que llega un momento que bueno, obligaciones familiares y salud mental pues te obligan a escoger, ¿no? Entonces, básicamente, sí que he hecho traducciones literarias, estas que he mencionado, ¿no? También, por ejemplo, Fang Manglong, que es, bueno, es del siglo XVI, ¿no? Sí que las he hecho y me encanta traducir, pero realmente mi dedicación académica me impide hacerlo de una forma regular. Bueno, entonces hablando que estás en la enseñanza más que nada en estos momentos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias gramaticales más prominentes y cuál es la dificultad a la hora de enseñar, dado que es enseñar y traducir también, ¿no? Dado que es 2 lenguas muy distintas. Sí, a ver, yo diría que lo que les cuesta más a mis alumnos, que son alumnos que empiezan desde cero, yo creo que es la cuestión del orden. Es decir, la gramática
gramática china, porque sí que existe una gramática china, aunque mucha gente dice que no o que es muy fácil, pero sí que existe, más que una gramática basada en regularidades y excepciones, como estamos acostumbrados los que venimos del español o francés, etcétera, es una gramática que está orientada al discurso. Eso quiere decir que hay los elementos pragmáticos, el contexto comunicativo, son los que determinan cómo se organiza la información, ¿no? Entonces, este cambio total, ¿no?, de concepción de cómo funciona la lengua es lo que más les cuesta a los alumnos. Es decir, en chino normalmente planteamos, o sea, un tema, que es aquello de lo que estamos hablando, y sobre este tema añadimos una información nueva, ¿no? Y es cómo funciona tema, rema, no tanto sujeto, verbo, objeto, que es como estamos acostumbrados en el español, por ejemplo. Este sería, yo diría, la dificultad más grande, ¿no? Si bien en chino creo que es como dijiste, es justamente el orden es al revés, se puede decir. Sí, todo lo que tiene que ver con la modificación, ¿no? La modificación, en chino el modificador va adelante, como sería el inglés también, ¿no? En ese sentido no es tan difícil. La dificultad yo creo que viene más bien cuando la información está al final y son frases largas, que en chino en realidad no le gustan mucho las frases largas, ¿no? Pero, y en ese sentido quizás sería más difícil para los sinohablantes el español, ¿no? El hecho de tener frases largas y tener que descodificar, que para los hispanohablantes el chino. Yo creo que no es tanto un problema del orden, porque el inglés también el orden es al revés, sino cómo introduces la información, qué información va primero. Porque se dice, por ejemplo, que el chino es una lengua de sujeto, verbo, objeto. Yo siempre digo que esto no es muy verdad, porque muchas veces cuando el objeto es el tema, ¿sí?, va adelante. Entonces, shu wo hame mai. Y es el objeto lo que va adelante. Entonces, ¿por qué ponemos el objeto delante? Pues porque es el tema, es aquello de lo que estábamos hablando. Entonces, no es tan importante quién ha hecho qué, como en inglés o en español, sino aquello de lo que estábamos hablando, qué información nueva te aporto, ¿no? Esto es lo que, claro, para mis estudiantes cambiar es un poco cambiar el chip que decimos en español, ¿no? Cambiar un poco la forma de ver el lenguaje y la forma de organizarlo. Así que bueno, otra cosita es, bueno, lo más gratificante de esta profesión, ¿no? De enseñar. Sí, mira, yo diría que, claro, enseñar a personas que vienen con la ilusión de aprender una lengua nueva a la universidad, ¿no? Y parten de cero la mayoría. Y claro, una lengua como el chino, que tiene un sistema de escritura tan diferente, claro, cualquier pequeño avance es una gran, digamos, un gran éxito, ¿no? Yo creo que ver que los estudiantes vienen sin nada, sin saber nada, y salen pues pudiendo escribir bastantes cosas, incluso escriben normalmente en Jiantizi, pero pueden leer también Fantizi, o sea, realmente en un año de estudio, pues claro, pasan de cero a mucho, ¿no? Y ver esta progresión, que es bastante rápida porque les damos caña, que decimos en español, ¿no? Les apretamos fuerte para que avancen rápido, porque claro, tienen que empezar a traducir en tercero, ¿no? Ver esta progresión que es tan rápida, ¿no?, aunque con mucho esfuerzo, pues esto es gratificante. Por último, destacar que Sara Rovira Esteva ha estado aquí en Taiwán para realizar una serie de investigaciones relacionadas con el idioma chino. Pero para conocer más detalles de este tema, tendrás que seguirme en la próxima edición de Taiwán en 360 grados, dado que este programa se ha quedado corto. Y sí, lamentablemente el programa ha llegado a su fin. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Sin más, te mando un beso enorme y, como dije anteriormente, ya sabes que ya te estoy esperando para la próxima edición de Taiwán en 360 grados, aquí solamente por RTI. ¡Adiós!